Nuestras convicciones personales. ¿Qué convicciones tiene que no claudicará, que no abandonará, que no negará? ¿Qué convicciones? Y pensando en lo que enseña la Biblia, todos debemos tener convicciones básicas. Dios nos da convicciones para guiar nuestra vida, para protegernos, motivarnos a ser lo mejor y vivir como agrada a Dios. Y si le pregunto, ¿sabe cuáles son sus convicciones? Algunos quizás dirían que sí, pero otros dirían, pues no había pensado en eso. Escuche muy bien. Nuestras convicciones definen quiénes somos. Ellas revelan quiénes somos, cómo pensamos, nuestras preferencias, qué decidimos, a dónde vamos, cómo gastamos el dinero, cómo nos relacionamos con otros. Las convicciones son vitales en la vida. Y este mensaje se titula así, Nuestras convicciones personales. Vayamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y veamos un poco del contexto. Pedro había predicado el gran sermón en el Pentecostés. 3.000 personas fueron salvas. Y luego volvió a predicar. Y Pedro y Juan iban camino del templo y vieron a un hombre que era paralítico. Y allí estaba esperando recibir de ellos algo que le fuese útil. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Anda. Esa fue su palabra. Y se levantó. Dice la Biblia que no solo caminó, sino brincó con gozo hasta el templo. La pasaban muy bien, gozándose por lo que le había dicho el Señor. Y claro, los fariseos, saduceos y del concilio se molestaron al saber de esto y del Jesús resucitado. Entonces encarcelaron a Pedro y a Juan y luego volvieron a cuestionarlos y les advirtieron que no divulgaran esa ideología, esa creencia de que es Jesús de Nazaret quien sanara a este hombre. Y luego, en el capítulo 4, desde el versículo 17, dice la Biblia: Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y ahora escuche esto. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo vimos, lo escuchamos, no lo negaremos. Entonces yo le pregunto, ¿qué convicciones tiene que definitivamente no negará, no abandonará, ni de ningún modo claudicará? Son parte de quien es usted, están muy dentro suyo. Y las tiene, porque Dios ha hecho algo grande en su vida y no hará concesiones bajo ninguna circunstancia. Deseo ahora que pensemos en varias cosas aquí. Deseo aclarar, en primer lugar, el significado de convicción, pues significa al menos una de 3 acepciones. Por ejemplo, alguien puede ser convicto de un crimen que haya cometido, van a juicio y termina en prisión o hasta pierde la vida. Luego está la convicción de nuestras creencias. Creo esto, esta es mi convicción. Creo que Jesucristo es el Hijo resucitado de Dios. Creo que Jesucristo es el único camino al cielo. Y cualesquiera sean sus convicciones. Y luego está la convicción del Espíritu Santo. Y en Juan, capítulo 16, versículo 8, veámoslo por un momento. Escuche lo que pasa en el versículo 8. Juan 16. Se ha prometido el Espíritu Santo. Y el versículo 8 dice: Y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, convencernos de pecado, convencernos de la justicia de Cristo, que hizo posible que Él muriera por nuestros pecados y del juicio venidero.
Así que al pensar en convicción están esos tres aspectos. Entonces, si yo le preguntase cuáles son sus convicciones en torno a su vida cristiana, ¿establecen ciertos límites en su vida? ¿Le incomoda un poco decirle a alguien, bueno, esto es lo que creo? ¿Está usted propenso a claudicar en un grupo? ¿Qué clase de convicciones tiene? Y me gustaría diferenciar este algo. Deseo distinguir entre una convicción y una preferencia. Es decir, una convicción es esa creencia sólida, inamovible, que tenemos cuya base es nuestra confianza en la palabra de Dios. Pero una preferencia, mire, las convicciones no cambian, las preferencias sí cambian. Por ejemplo, una preferencia es algo que quizás hoy crea, pero podrían convencerme de algo mejor. O en una situación en particular podría estar dispuesto a desobedecer lo que creo. Las preferencias no rigen nuestra vida, ¿verdad? Nos gobernamos por convicciones. Las preferencias son para quienes dicen, creo esto hoy, pero podría creer aquello mañana. Eso no es convicción. Creo esto, en esta situación, pero si estuviese en aquel tipo de situación, no se lo haría. Eso es una preferencia. Los creyentes vivimos por convicciones. Así que deseo darle una definición de convicción. Escuche y luego escríbala, por favor. Tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y que asume una postura sin importar las consecuencias. Fíjese, tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto que asume una postura sin importar las consecuencias. Esa debe ser nuestra actitud en torno a la palabra de Dios, en torno a Jesucristo y a lo que enseña este libro de Génesis, al Apocalipsis. Debe tener convicción al respecto. Hay que tener convicción en lo que creemos y en cómo vivir y cómo hemos de morir. Y es una relación con el Señor Jesucristo. Las convicciones se basan en principios. Esto dice la Biblia. Esto es lo que creo. Las preferencias, sin embargo, se basan en un ir y venir. Y quienes viven según sus preferencias creen esto hoy y aquello mañana. Depende de la circunstancia, ¿verdad? Depende de cuál sea la oferta. Depende de cuál sea la tentación. Y nunca se sabe dónde está la persona que se rige por preferencias. Pregúntese, ¿rijo mi vida por preferencias o por las convicciones básicas en mi vida que definen quién soy yo? Las preferencias van y vienen, pero las convicciones son líneas rectas. Esto es lo que creo, y por esta razón lo creo. ¿En cuál categoría entra usted? ¿Vive por preferencias o por convicciones? Entonces, al pensar en esto, al considerar eso, pienso en las características, por ejemplo, de una persona con convicción. Veamos a Pedro y a Juan. Allí estaban. Habían visto personalmente al Señor Jesús. Estaba en sus vidas y corazones y lo defendían. Pedro acaba de predicar un gran sermón y ahora iban camino al templo a orar. Y ven a este hombre que pide sanidad. Note lo que dijo Pedro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para que no quede ninguna duda de quién hablamos. Jesucristo de Nazaret. Y le dijo, levántate y anda. Y lo hizo. ¿Cómo podría negar el gran poder de la fe en el Señor Jesucristo? No podría. Entonces, al pensar en las características de una persona con convicciones, ciertamente son evidentes en su vida. Le pido que escriba estas características y examine su propia vida. ¿Son ciertas en usted? La primera es esta. Una persona con convicción es alguien que vive con un sentido de propósito. Hay un propósito en su vida. Saben a dónde van, saben cómo llegarán allí. Es un andar, una senda definida. Tienen convicciones. Ciertas cosas cuadran en su vida, otras no cuadran en su vida. Si creemos en esta Biblia,
no deberíamos dudar qué son las convicciones de Dios y qué son los pecados que nos rodean por doquier. Así que la pregunta es esta: ¿tiene un sentido de propósito en su vida guiado por convicciones bíblicas básicas? Quizás diga, pues no soy de mente tan cerrada, pues ya está en problemas. Lo que está dispuesto a decir es, puedo estar hoy aquí y allá mañana. Puedo creer eso mañana y esto hoy. Es indiferente. Voy con el viento, voy a donde haya provecho, voy con la mayoría, voy a donde haya placer. Si es así, no tiene sentido real de propósito ni convicción en su vida. La segunda característica es esta: fe en Dios, para poder vivir esas convicciones. Si es una persona con convicción, tiene fe en la veracidad de la palabra de Dios, tiene fe en Jesucristo y que Él es el Salvador que resucitó y vive en el corazón y en la vida de todo el que lo acepte como su Salvador personal. Tiene convicciones definidas y las vive por fe en la palabra de Dios. La tercera característica es esta: valentía ante los desafíos de otros. Podría preguntarle cuáles son sus convicciones hoy en la iglesia. Si le dijese, ¿se pondría de pie y me diría sus convicciones básicas? ¿Se pondría de pie y diría todo lo que siente que puede decir aquí en la iglesia? Y va a trabajar el lunes y está frente a unas 5 o 6 personas que dicen, no entiendo a esos cristianos, ni entiendo la Biblia. ¿Son tan cerrados de mente? ¿Creen que Jesucristo es el único camino al cielo? Entonces, ¿qué diría? ¿Se escabulliría callado o diría, esto es lo que dice la Biblia, soy seguidor de Jesucristo y nunca claudicaría de mi estilo de vida? ¿Qué diría? Depende de cuánta valentía tenga. Y para ser un verdadero seguidor de Jesús, hoy por hoy, se necesita valentía. Por el mundo en que vivimos, de lo que la mayoría no se percata. De eso hablaremos. Otra cualidad cierta sería me mantiene la perspectiva global en mente. Al ser desafiado por sus convicciones, piensa en la perspectiva global. Este es el cuadro completo. Si cedo y claudico de mi convicción y niego lo que verdaderamente creo, ¿cuál será el efecto a largo plazo en la vida de él o de ella o de ellos, de quienes me ven o escuchan negar lo que digo que creo? Así que una característica es mantener el cuadro completo en la mente. Y les digo a quienes son padres, en el nombre de Jesús deben enseñar a sus hijos desde muy pequeños las convicciones bíblicas básicas. Si les dejan hacer lo que quieran, es porque así viven los padres. Que Dios ayude a los padres cuyo amor por sus hijos no es más que dejarles ir a donde quieran y sin darles convicciones bíblicas que rijan sus vidas. Dios lo puso aquí por nuestro bien, nuestra protección y como guía para una vida agradable a Él. Así que, o se regodea como el mundo, o tiene la valentía de llevar una vida recta y piadosa. Y sabe lo que es vivir en rectitud, desde luego. Alguien que tiene convicciones reales, tiene una fortaleza inusual. Y permítame decirle por qué. Permítame decirle por qué. Porque al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo vino a su vida y le selló como hijo de Dios. Por eso es que no nos preocupa el que perdiéramos la salvación. No se puede. Somos salvos por la sangre de Cristo. Escuche lo que dice. Él le selló hasta el día de la redención, hasta que Dios le llame a su presencia. Usted es hijo de Dios. Y así que el Espíritu Santo mora en usted. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? La Biblia lo dice muy claro. La obra del Espíritu Santo es facultarle, ayudarle a entender la verdad, prepararle para tener la fortaleza física, espiritual y moral para hacer lo correcto.
La fortaleza para poder entender lo que dice la Biblia y por qué lo dice. La fortaleza para estar firme en las pruebas y en el peligro. El Espíritu Santo está allí y Él dijo: cuando mande al Consolador, tiene usted al Espíritu Santo que le faculta, le fortalece, le guía y le dirige. No está solo. Puede que alguien diga: bueno, vivo rodeado de personas, pero me siento absolutamente solo. Olvídese de eso. Si es hijo de Dios, no puede estar solo. Tiene el sello y la morada del Espíritu Santo. Él ha prometido estar con usted para lo que necesite. Así que tendrá una gran fortaleza. Quizás piense: no sabía que tendría el coraje de mantener mi postura así. Claro que sí. Y también tendrá visión. Cuando el Espíritu de Dios mora en usted, tendrá visión. Podrá ver las cosas que parecen ser algo cuando realmente no lo son. Y podrá discernir el engaño y sabrá que lo que ve no está bien. Lo que ve es mentira y las promesas son mentiras. Y todo lo que le arroja el mundo, que le promete paz, felicidad, prosperidad y todo lo demás, que es una gran mentira de Satanás. Y le aseguro, he visto que ha surgido una generación de personas que les importa muy poco la moralidad. Esta es la sociedad en que vivimos. Así que pensemos un momento, ¿por qué claudicamos de nuestras convicciones? Por ejemplo, en su oficina o en su escuela o quizás en su propia familia. ¿Por qué? Si sabe lo correcto. ¿Por qué dice: pero de todos modos lo haré? ¿Por qué? ¿Por qué sacrificamos nuestras convicciones? Creo que hay 4 razones. Y la primera es temor a las críticas. Mañana va al trabajo y sus compañeros hablan de que estuvieron bebiendo o de fiesta toda la noche y uno dice: estoy casado con esta, pero la pasé muy bien con fulana. ¿Qué dice usted? ¿Acaso les diría: esa no es una forma sabia de vivir? No, porque por temor a las críticas hacemos esto. Y decimos: bueno, yo entiendo, todo el mundo es diferente. Esa no es la respuesta. Entiendo que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. Sí, tienen ese derecho, pero no debe decir eso como creyente. Lo que debe decir es: ¿has pensado en cómo se siente Dios por lo que estás haciendo? No me hables de Dios. Y de todas maneras se lo diré, y sabe, ya que su motivación es ayudarles. Me sorprende escuchar a la gente en conversaciones totalmente contrarias a Dios. Y quieren cerciorarse que nadie objete, porque están en su derecho, y lo están. Tengo derecho a creer lo que quiera creer, así es. Y yo tengo el derecho y la responsabilidad de al menos decirle que hay otra senda. Y es el camino de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Pero el temor a las críticas y también el temor al fracaso. Algunas personas no mantienen sus convicciones porque piensan: bueno, ¿y qué tal si fracaso? ¿Qué tal si claudico? ¿Qué tal si mis amigos me abandonan? En otras palabras, hacen concesiones en sus convicciones por temor a fracasar en su relación, a no ser la clase de amigo que su amigo quiere. Escuche, debemos ser la clase de amigos que necesitan, no los que quieran, sino los que necesiten. Y escuchen, la mayoría de las personas no están dispuestas a defender sus convicciones por temor al fracaso, hasta cierto punto. Temor a la crítica, temor al rechazo. Bueno, si creo eso, no me dejarán formar parte de esto, me rechazarán. ¿Adivine quién fue rechazado? Jesús, Pedro, Pablo y muchos más. Seremos rechazados por otros. Y permítame preguntarle, ¿no preferiría usted vivir de un modo que agrade a Jesucristo y seguir sus mandamientos y hacer lo que Él quiere que haga, porque tiene el mejor plan para usted? ¿No prefiere eso, aunque reciba un poco de objeción y rechazo? ¿O preferiría dejar todo lo que Dios le tiene
para agradar a unos cuantos? ¿Qué tal si toma decisiones para agradar a alguien que no volverá a ver después de un año o de un mes? Si toma una decisión inmoral, y no volverá a verles, ¿no le parece que es una insensatez y estupidez que sacrifique su pureza o lo que sea por alguien a quien no volverá a ver? Eso es hacer concesiones. ¿Qué pasa con nuestras convicciones? También está el temor a las pérdidas. Si mantengo mis convicciones, quizás pierda mis amistades. Mire, ellos no son sus reales y verdaderos amigos. Si tiene que desobedecer a Dios para andar con ellos, no son sus amigos. No solo los jóvenes, adultos también, hombres, mujeres. Bueno, tengo que hacer tal cosa porque fulano cree esto y si voy a ser parte de ese grupo tan maravilloso de gente rica, tengo que creer lo que ellos creen. Claro que no. Pues no me querrán de amigo. No son sus amigos. Cualquiera que le aleje de Jesucristo no es su amigo, quien quiera que sea. Entonces le diría, en esta generación es hora de que el pueblo de Dios tome una firme postura piadosa y deje que las consecuencias sean lo que sean. Pero nosotros, al estar frente al Señor Jesucristo, querremos haber sido fieles a Él y a su palabra, sin importar lo que pase. Y entonces yo le pregunto, ¿qué convicciones tiene que no abandonará, que no claudicará, que no negará? Un día de estos estará frente al Señor y dará cuenta de su vida. Alguien con convicciones firmes, piadosas, puede tener un gran impacto en sus amigos, en sus socios de negocios, en quien sea que les rodee. Debemos ser temerosos de Dios, con convicciones firmes basadas en la palabra de Dios, no en alguna opinión política ni basadas en la opinión de algún club. Nuestras convicciones deben basarse en la Biblia, porque las demás cosas pasarán, las demás cosas serán pasajeras, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y le exhorto a examinar sus convicciones y a preguntarse, ¿cuáles son mis convicciones? ¿Qué creo? ¿Y qué creo con firmeza para poder comunicarlo, sabiendo que seré rechazado? Entonces, ¿qué clase de vida está llevando? Quizás diga, vivo la vida que quiero vivir, pero ¿ha pensado en las consecuencias de vivir como vive? Si vive sin Cristo, lo más probable es que no sea feliz, ni quede satisfecho con las consecuencias que encontrará en el futuro. Mi oración a Dios por usted es que se detenga a pensar dónde pasará la eternidad. Piense cuál es su relación con el Dios Todopoderoso. Y quizás usted diga, no creo en Dios. Tal vez no crea en Dios, pero Él sigue allí. ¿Cuál es su respuesta a Dios? Lo más sabio que puede hacer quizás sea decirle, Señor, no entiendo mucho de esto, pero quiero lo mejor para mi vida. Sé que he pecado contra ti y necesito ser perdonado. Te pido que perdones mis pecados. El pastor dijo que moriste en la cruz y pagaste todos mis pecados. Lo creo. Te pido que perdones mis pecados y me salves hoy, amado Dios. Muéstrame la clase de compromisos que debo hacer, la clase de convicciones que debo tener. Dijo que el Espíritu Santo me ayudará. Te pido que el Espíritu Santo obre en mi vida, de modo que me haga la persona que quieres que sea, no importa cuáles sean las consecuencias. Si toma esta decisión, su vida cambiará, y cambiará para siempre. Amén. Padre, te damos gracias por darnos al Espíritu Santo para ayudarnos en tiempos difíciles. Te pedimos que nos ayudes a ser muy claros en respecto a nuestras convicciones, a no cubrirlas, ni esconderlas, ni estar dispuestos a cambiarlas para agradar a otros. Pero ya que tu palabra nos enseña claramente cómo vivir, ayúdanos a vivir sin temor, valiente y osadamente en todo momento, dándote honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Jesucristo, nuestro sustituto. Que lo crucifiquen, eso gritaron, en especial los líderes religiosos de esos días. Que lo crucifiquen, pues querían deshacerse de Cristo a cualquier precio. Y la crucifixión era la peor clase de muerte. De hecho, fue herencia de los bárbaros siglos atrás. Luego los persas, luego los griegos, luego los romanos, quienes la perfeccionaron para que la persona sufriera durante más tiempo sin morir. Y pues decir sobre Cristo, el perfecto Hijo de Dios, que lo crucifiquen, sería la peor clase de proclamación que podrían gritarle. ¿Pero por qué hacían eso? Querían deshacerse de él. La gente aún quiere hacerlo. Las cosas no han cambiado mucho. A la gente no le gusta el nombre de Jesucristo. Y a quienes no les gusta, lo dan a conocer. Quienes sí lo amamos, lo damos a conocer también. Y cuando miramos la Biblia, descubrimos quiénes estaban detrás de esto. Eran los líderes religiosos de esos días. Pues él interfería con su sistema religioso, es decir, él no enseñaba lo mismo que ellos, y estaban perdiendo el control. Y la única forma de deshacerse de él era indicar que gritaran, que lo crucifiquen. Y al ver este pasaje de la Biblia, vayamos por favor a 1 de Corintios capítulo 1. Y comencemos con el versículo 18. Pues Pablo aquí describe de qué se trata esto. Y dice, por ejemplo, desde el versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Es decir, la gente perdida cree que eso es absurdo. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Y dónde está el sabio? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no un tipo itinerante que llegó. Eso piensa el mundo, que era un maestro más. Pero la Biblia nos dice que es mucho más que eso. ¿Quién era este hombre con esa idea de nueva vida? Alentaba a la gente, por ejemplo, en el Imperio Romano, a amarse unos a otros, que era algo radical. Amar a los demás, perdonarse unos a otros. No, tú no amas a tus enemigos, los destruyes, los matas a ser posible. Así que su mensaje era punzante, era perturbador, todo su modo de pensar. Y él invitaba a la gente a llevar un estilo de vida muy distinto. De hecho, cuando leemos el Sermón del Monte, por ejemplo, y observamos el estilo de vida que tenían, era muy diferente. Y como es de esperar, les preocupaba mucho este predicador itinerante llamado Jesucristo. Y cuando él resucitó gente, eso fue el colmo. Nadie puede resucitar, es imposible resucitar. Y a pesar de lo que vieron, de lo que la gente vio y lo que los emocionaba, estos líderes religiosos estaban contra Cristo, su autoridad en contra de él. Y su intención era destruirlo a cualquier precio. Todo lo que pareciera amenazar sus ideas, sus leyes, de cualquier forma, o reuniera a la gente y les diera una nueva idea de la vida, y en especial de una idea teológica, era una amenaza. Y Jesucristo entró en escena, el eterno Hijo de Dios, con amor, bondad, compasión, misericordia, piedad y sanidad. Pero se pasó de la raya cuando habló de ser el Hijo de Dios. Así que si usted hubiese vivido en aquel tiempo, ¿cree que habría seguido a Cristo? ¿O cree que quizá habría pensado, es un poco más seguro seguir a los romanos porque tienen el poder, ¿verdad? Sé que este hombre predica sanidad, perdón, limpieza, el cielo y todo eso, y suena bien, pero ¿sería seguro vivir así? No. O cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único Salvador, o no lo cree. Jesucristo decía todo muy directo y claro. No llegamos al punto de tener que elegir. Bien, quizás tenía razón y quizás se equivocó. No. Cristo es el unigénito del Padre, el
el Hijo de Dios, nacido de una virgen, profetizado por Isaías y los profetas, quien liberaría a la humanidad de pecado, desobediencia y rebeldía. Y ese proceso trastocaría demasiado a la sociedad. Eso hizo él. ¿Qué trastoca el estilo de vida que tenemos? Bueno, ya está trastocado. Y entonces lo que creemos es cada vez menos popular y más amenazante para una sociedad que quiere ser libre en lo moral y en todo sentido. Haz lo que quieras y cuando quieras, no tienes que preguntarle a nadie. Y claro que no quieres que alguien que vaya a la iglesia te diga cómo vivir. Y debemos tomar una decisión. ¿Seré fiel a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Creeré en lo que enseñó o seguiré al mundo? Si usted piensa, no tengo que tomar esa decisión, sí, ya tiene que hacerla. Ya la toma todos los días. Si ve la televisión, escucha a sus colegas de trabajo o algunos amigos o gente desconocida, quienes sean. Hay mucha presión de quitar de la sociedad todo sobre Cristo, lo recto, lo que sea de esa índole. Y al ver la vida de Jesús, todo lo que enseñó era sumamente esencial, ¿verdad? Pero lo más importante que Cristo hizo, ¿qué cree que fue? Lo más importante que hizo fue morir como aquel que llevó el pecado del mundo, el Salvador, el Señor Jesucristo. Vino al mundo con el propósito principal de morir por nuestros pecados. Y cuanto más lo obedezcamos, lo adoremos, alabemos, le seamos fieles, más incómodos estarán quienes nos rodean. Porque el mundo se inclina a hacer lo que quieren hacer, como quieren hacerlo, y no les gusta que nadie les diga qué hacer. Y así, al hablar de la muerte de Jesucristo, si no captamos ese punto, no entendemos nada. No solo murió como un predicador o un sanador o como alguien con nuevas ideas. Su muerte fue sustitutiva. Esa palabra es la esencia de todo lo que creemos sobre la muerte expiatoria de Cristo. O sea, sustituir algo es que algo toma su lugar. Y cuando Cristo vino, murió como sustituto de todos, para que no muramos nosotros en nuestro pecado. Esa es la esencia y el núcleo del mensaje del Evangelio, que Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, vino al mundo con el propósito principal de dar su vida, pues su vida era divina, la única que podía ser sustituta. No podíamos ser nosotros, era sustituta. ¿Por qué? Porque nació de una virgen. Era Dios hecho carne, era el Hijo de Dios. Y por ejemplo, cuando fue bautizado, fue anunciado como Hijo de Dios. En el monte de la Transfiguración fue anunciado frente a quienes estaban con él como el Hijo de Dios. El hecho de que era el Hijo de Dios, que vino a ser sustituto de nuestro pecado, lo hacía distinto a los demás. Cristo era el perfecto Hijo de Dios, el único sustituto necesario para cargar con el pecado no de algunos, sino de todo el mundo. Piense en eso. Debía ser diferente para que Dios dijera: pondré el pecado de la humanidad sobre él, crucificado como pago del pecado del mundo. Ese es Cristo, de eso se trata todo. Sobre la muerte de Cristo, quien tomó nuestra deuda de pecado sobre sí, y que fuésemos aceptables para Dios, pues Cristo vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Y si quiere ir al cielo, solo hay un camino, y el mundo odia eso. Mas Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo dejó muy claro: nadie viene al Padre sino por mí. O lo cree o no lo cree. Si no lo cree, si no cree la palabra de Dios, y si lo cree, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué lo cree? Porque solo Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, es el único sacrificio aceptable, porque es el único sacrificio sin pecado que existió. Y cuando alguien le pregunta: ¿eres cristiano? Sí. Lo miran y piensan: pues si tienes esta experiencia de salvación, yo soy tan bueno como tú,
¿Vas a la iglesia? Yo también. ¿Y te bautizaron? Y a mí también. ¿Tú crees sobre Cristo? Yo creo en Cristo. No creemos en Cristo. Creemos en Cristo al grado que nos sometemos a Él como nuestro Salvador, Señor y amo, como nuestro Dios. Y nuestra esperanza de cielo es más que eso, es absoluta seguridad. Y vivimos en un mundo donde el trauma es cada día peor, pues cuanto más santo sea el pueblo de Dios, más inaceptable se vuelve. Somos más fieles a la palabra de Dios al decir que Jesucristo es el único camino. Entonces, cuando sus nietos o sus hijos vengan y le hablen de lo que están aprendiendo y el hecho de que no quiere ser de mente cerrada porque lo hace un poco más difícil, usted no, mire, si alguien le dice que tiene la mente cerrada, dígale así: no soy cerrado, solo creo lo que Dios dijo. Y punto, fin de la historia. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, me alegro que me pregunte porque quería que me preguntara. Pues, ¿qué dice Dios? Dios dice: he enviado a mi Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Quienes no creen, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Sé que no le gusta eso, lo siento, pero ese es el problema. Cristo fue muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O Jesucristo era un mentiroso, o es el Hijo de Dios, delante del cual un día estaremos. Y cuando leemos la Biblia y buscamos Romanos capítulo 5, por ejemplo, le invito a acompañarme. Es un pasaje maravilloso. Veamos el capítulo 5. La Biblia dice en el versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, el tiempo de Dios, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, murió en nuestro nombre. Escuche: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué significa? Significa que la sangre del Señor se derramó y quienes lo aceptamos como Salvador somos justificados, o sea, declarados justos, por lo que Él hizo, no por lo que hicimos. Por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si ve en este pasaje, es sobre Él. Salvos por su vida, creer y confiar en Él. De eso se trata. Y luego vamos a un pasaje en Hechos, capítulo 4, cuando Pedro defendía el Evangelio, predicó este gran sermón. Y luego él y Juan fueron arrestados y llamados ante el Sanedrín y los líderes judíos de entonces. Y esto dijo. Pedro dijo en el versículo 11 de este capítulo 4, hablando de Cristo: es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hablaba de Cristo y luego declara esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire ese versículo bíblico. O cree en la Biblia o no la cree. O cree que es el único camino o no. Considerado con otras personas. No es cuestión de ser cerrado. No es cuestión de ser desalmado, falto de amor, desinteresado y crítico. No se trata de eso. Es sobre si creo lo que dijo Dios y ya está. Y al leer estos versículos, donde Pedro y Juan defendían el Evangelio, escuche lo que dijo. Y esto fue ante el Sanedrín y toda la gente que se preparaba para seguirlo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O lo cree o no lo cree. Y puede esperar que lo critiquen, y no debemos avergonzarnos del testimonio del Evangelio de Cristo.
Piense en eso, piénselo. ¿Deja Dios claro en su palabra cómo ser salvos? Sí, la respuesta es sí. ¿Deja claro en su palabra que quienes están dispuestos a confiar en Él como su Salvador serán salvos? Así es. Así que debe preguntarse, ¿le creo a la palabra de Dios o no le creo? Y segundo, ¿acaso lo creo con toda firmeza y tengo la valentía de decirle a la gente con quien vivo, trabajo o me encuentro en la calle cuando lo dudan? ¿Tiene usted el valor de decir cuando le preguntan, ¿cree que Cristo es el único camino? Conteste, lo dice la Biblia. Y si dicen, bueno, ¿y cree todo lo que la Biblia dice? ¡Claro que sí! Y luego dígales, ¿en qué cree usted? Es decir, no hay ninguna razón para ceder, no hay ninguna razón para avergonzarse, no hay ninguna razón para tener miedo de defender la verdad de la palabra de Dios. No hay razón. Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, hablando de sí mismo, para que todo aquel que en Él cree, o sea, que cree que Él es el Hijo de Dios, cree que su muerte en la cruz expió el pecado, cree que al entregar su vida a Él, perdonará sus pecados y lo anotará en el libro de la vida, y que un día lo llevará al cielo. Es algo ya establecido por Dios, al aceptar a su Hijo como su Salvador. Lo podemos gritar hasta que Él venga, con plena confianza. Él es el camino, la verdad y la vida. Y le digo hoy que si aún no lo ha aceptado como su Salvador, este es el momento perfecto. ¿Ha escuchado el mensaje sencillo del Evangelio? ¿Alguna vez le ha dicho esto a Dios Padre? He pecado contra ti. Sé que es así. No soy digno de ser salvo, pero hoy te pido que perdones mi pecado. No con base en mi conducta renovada, no con base en lo que voy a hacer, no con base en estas cosas. Te pido que me perdones mi pecado en base a que he aceptado que Jesucristo, el Hijo de Dios, tu Hijo, fue a la cruz, dio su sangre por mis pecados. Y confío que perdones mis pecados con base en la sangre derramada por Cristo. Pues dices, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la base. ¿Será salvo? Claro que sí. Si sigue cualquier otro camino y basa su expiación, su salvación en cualquier otra razón, no en lo que Cristo hizo en la cruz, es inaceptable. Dios sabe qué está bien y sabe qué está mal y lo que es verdad y sabe cómo hacer santos de nosotros, pecadores. Nunca seremos perfectos. En ninguna parte de la Biblia dice que debas ser perfecto para ser salvo. Vea a los personajes bíblicos, hasta los discípulos. Pedro nunca fue perfecto. Ninguno afirmó ser perfecto. Afirmaron ser ejemplos de la gracia, misericordia y amor de Dios. Piense en eso. Tenemos el más grande mensaje que el mundo escuchará. Tenemos un Padre en el cielo que amó tanto a los pecadores que envió a su Hijo unigénito al mundo a la peor muerte que una persona puede tener. Derramó su sangre, fue aceptado por el Padre y expió nuestros pecados y nos anotó en el libro de la vida y nos dio el cielo por hogar. Así es Dios. No podemos jactarnos. Todos estamos en el mismo nivel en lo que respecta a ser cristianos, seguidores del Señor Jesús. Pero todos los que vamos al cielo, vamos por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Padre, pedimos que cada persona que escuche este mensaje pueda entender que no es para juzgarle, que no es porque seamos mejores que los demás, que es solo por decir la verdad del amor del Padre, que amas a los pecadores
perdonas a quienes aceptan a tu Hijo como el camino, el único a la vida. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos y gracias porque un día estaremos ante ti sabiendo que fue no por nuestras acciones, sino por tu acción, en un momento en la cruz, cuando tu Hijo Jesucristo pagó nuestra deuda total. Te adoraremos por siempre por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno a la Biblia. ¿Qué convicciones tiene acerca de la Biblia? ¿Realmente qué considera cierto de la palabra de Dios? Quizás ha tenido una por algunos años, pero no la ha leído mucho, ¿verdad? O quizás usted sea alguien que la lee a diario, pero nunca ha pensado de dónde viene, ni qué es realmente. Entonces, ¿qué convicciones tiene de la Biblia? Y para aclarar lo que queremos decir con convicción, escuche, tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es cierto que asume una postura, sin importar las consecuencias. Ahora, una preferencia es algo que se cree firmemente, pero cambiaría de parecer bajo ciertas condiciones. Eso no es cierto de una convicción. Plenamente convencido que es verdad, al punto de estar dispuesto a pagar las consecuencias de creer la Biblia. Entonces, si alguien le pregunta, ¿qué es la Biblia? Bueno, mucha gente cree que la Biblia es un libro que fue escrito por muchos hombres a lo largo de un lapso de tiempo, y ya que esos hombres no eran perfectos, debe haber errores en la Biblia, y ellos afirman que los hay. Y dicen, ¿sabe? Algunas partes de la Biblia están obsoletas hoy. Después de todo, ya estamos en el siglo XXI. ¿Y acaso pretende decirme que no hay errores en la Biblia? Quiero decirle que no hay errores en la Biblia. Mire, Dios, quien nos dio su palabra, sabe cómo mantenerla veraz, sin importar quién la haya escrito. Y de vez en cuando, alguien dirá, bueno, los hombres cometen errores. Es cierto. Pero le pregunto, ¿qué errores comete Dios? Y algo tan importante como el mensaje de Dios al mundo entero, por todos los tiempos y para toda la eternidad, Dios sabe cómo proteger la verdad de su palabra. Y si alguien le dice que la Biblia es solo parcialmente cierta, no le haga caso. La Biblia es la historia del amor redentor de Dios por la humanidad. Eso es, en pocas palabras. Le invito a acompañarme a Isaías 66. Deseo leer solo un par de versículos aquí y luego vayamos al Salmo 119 y ver un par de versículos allá. Pero primero Isaías 66. Hay una parte de este versículo que debemos ver. El versículo 1. Así ha dicho el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a esta persona, miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Al entender que este libro es tan santo, la verdad es que al entender la verdad de la palabra, sí temblamos. Al pensar en su eternidad, el futuro y el pasado, cómo Dios ha mantenido limpia y pura su santa palabra, diciéndonos cómo ser salvos y cómo vivir en tiempos difíciles, es un libro que en verdad nos hace temblar. ¿Y cuál es la verdad de la Escritura? Bueno, hay toda clase de ideas. Y deseo hacer simplemente esto. Le daré las razones por las que creo plenamente que la Biblia es la palabra de Dios, comenzando con que es eterna. Nunca está obsoleta, no pierde vigencia la palabra de Dios, es eterna. Cuadra en toda generación, es infalible. O sea,
sin error. Y en 2 de Pedro, vayamos un momento, escuche lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. O sea, que la gente no crea la Biblia no es nada nuevo. Siempre ha habido gente que no la cree, pero deseo que veamos qué es la revelación del único Dios verdadero. O sea, al darnos la Biblia, Dios nos dio un libro por el cual pudiéramos vivir y enfrentar cada situación en la vida sin excepción alguna. Dios nos da su respuesta y su apoyo, y también nos ilustra las consecuencias del pecado. Piensa en eso. Dios es sabiduría, y al darnos la Biblia a lo largo de los años, comenzó donde sabía que debíamos empezar, y es que el hombre caerá en tentación y desobedecerá a Dios. ¿Y luego qué? Una de las cosas que Dios quería que aprendiéramos desde el principio es que hay consecuencias del pecado. Dios le dijo la verdad a Adán y Eva, dijo: si me desobedecen pasará tal cosa. Y lo desobedecieron, y justo pasó lo que Él dijo. Dios nunca nos engaña. Nos dice la verdad cuando es buena, y nos la dice cuando es dolorosa. El pecado trae consecuencias. Mucha atención. Dios sabía la clase de sociedad donde creceríamos, la clase de vida que tendríamos que vivir, y nos dio todas las advertencias necesarias. Y dice que hay consecuencias del pecado. Además, nos revela el amor incondicional de Dios por nosotros. Fíjese, el amor de Dios por nosotros no está condicionado a que seamos obedientes o no. El principio está allí. Si obedezco, seré bendecido por Dios. Si desobedezco, si soy desobediente, pagaré la pena. Pero Dios no deja de amarme. Sus hijos, por ejemplo, si le desobedecen, ¿dejaría usted de amarles? Pues claro que no. ¿Es usted mayor que Dios? No. El perdón y el amor de Dios son el mensaje de la palabra de Dios. Esta nos explica, por ejemplo, cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. ¿Dónde más encontraríamos versículos que contengan lo que dice este versículo? De cada palabra podría predicar un sermón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y punto. Solo Dios puso tanto en un versículo para explicar toda la redención en un versículo. Tuvo que venir de Dios. Declara quién es Jesucristo y por qué vino. Él es el Hijo de Dios. Vino al mundo con el propósito de morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Quienes discuten de la veracidad de la Biblia no tienen ni idea de por qué vino Jesucristo. Dicen: sé que Jesús nació y esto y lo otro, pero fue como cualquier otro hombre. No. Él fue Dios en carne humana, que anduvo entre los hombres para morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Ese es Jesús y ese es el mensaje de la Biblia. Explica por qué, por ejemplo, Jesús nació de una virgen. Porque recuerde esto, nacido de virgen significaba que Jesús no pecó. Si Jesús hubiera sido un hombre normal y con pecado en su vida, no habría podido morir por nuestros pecados. Y desde luego explica por qué Jesús murió en una cruz. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz, por todo el Antiguo Testamento. Y la gente dice: ese Antiguo Testamento es tan... No lo entiendo.
Quizás usted no capte o no entienda por qué la Biblia habla tantas veces de ovejas y corderos, porque esos corderos eran símbolos del Hijo de Dios que un día daría su vida en la cruz y con su sangre pagaría toda nuestra deuda de pecado, de toda la vida y por toda la eternidad. Así que no hay nada en la Biblia que no sea importante. Y solo porque no entendamos todos esos sacrificios no significa que haya un error o una falla, ni que haya nada aquí que no sea importante. Dios no colocaría nada en la Biblia que no fuese importante. Al llegar a un libro como Levítico, por ejemplo, y los pasajes de la Escritura que hablan de la construcción del tabernáculo, se pregunta, ¿y qué es todo esto? Todo se trata de símbolos del Señor Jesús. Todo es importante. Dios nos dio un libro para guiarnos, para ayudarnos a vivir piadosamente. Entonces, lo que quizás consideremos que no tiene importancia es muy, muy importante a los ojos de Dios. Asimismo, describe la resurrección de Cristo. Sabemos que las personas hablan de sus dioses, de esto, de lo otro. Jesús nació de una virgen, el Hijo perfecto de Dios, Dios en carne humana. Lo crucificaron y murió, no hay duda del hecho de que haya muerto. Sellaron la tumba y a pesar de haberla sellado, el sepulcro se abrió y Jesucristo resucitó. Él es el Hijo resucitado del Dios vivo y por lo tanto venció la muerte. Así que Jesucristo no solo murió en la cruz, Él resucitó de la muerte y dice la Biblia que se sienta a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y allí está ahora, está sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está Dios? En su santo templo en el cielo. Cuando se trata de perdón, ¿cuáles son los versículos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Aleluya! No tengo que preguntarme si soy perdonado o no. No hay que vivir en duda. Si cree en la palabra de Dios, tendrá una grata certeza. Y cantamos ese himno. Grata certeza, mío es Jesús, hecho heredero de eterna salud. Y así cantamos. No es un libro de errores. Es un libro de verdad absoluta para guiarnos y dirigirnos en toda situación de la vida. Y no hay nada que Dios haya excluido en su palabra. Bueno, nos explica lo que ocurre en la muerte. Y por ejemplo, si usted es alguien que no cree en la Biblia, yo le pregunto, ¿usted cree que morirá? No creerlo es insensato. Morirá un día de estos. Y ya que no cree en la Biblia, ¿qué piensa que le sucederá cuando usted muera? Y la mayoría de la gente dice, bueno, llegará mi fin. No, no lo es. Allí no llegará a su fin. Eso le gustaría pensar, pero no lo es. Ahora, los creyentes decimos, gloria al Señor. No hay por qué preocuparse por la muerte, porque esto dijo Dios, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. La Biblia tiene la respuesta a toda situación que necesitamos para vivir o morir. Y por ejemplo, hay personas que creen en el purgatorio, que al morir van a un lugar a sufrir hasta que finalmente hayan pagado todo su pecado. Si usted muere siendo salvo por la gracia de Dios, no irá a ningún purgatorio. ¿Y quiere que le diga por qué no irá a un purgatorio? Porque no existe tal lugar. No está en ningún lugar de la Biblia. Porque si creo en Jesús y lo acepto como mi Salvador, y tengo que ir a sufrir, o algo falló o algo pasó en la cruz. La cruz se encargó de nuestros pecados, todos ellos, pasados, presentes y futuros. No hay cabida para un purgatorio, no la hay. Si acepta a Cristo como su Salvador, su sacrificio en la cruz, ser renacido, el Hijo de Dios, fue enviado a que muriera pagando nuestra deuda de pecado. La pagó toda. No puede haber entonces un purgatorio.
Así que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y escuche lo que dice la Biblia. Nos asegura, por ejemplo, del regreso de Cristo y nuestros galardones futuros. Y alguien dirá, Jesús murió y no está. Esto es lo que dice. En Juan, capítulo 14, es un pasaje muy hermoso. La mayoría lo sabemos de memoria. Pero si usted no lo recuerda muy bien, puede buscarlo. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Escuche esto. Jesús, un momento, quien murió en la cruz, resucitó de la tumba, está sentado a la diestra del Padre y dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él vendrá otra vez, por este y aquel, el otro y por aquel, y un día vendrá para concluir con toda la civilización. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, no tiene esperanza. Lo peor que pudiera pasarle es morir sin Jesucristo. Mire, sería tonto de no aceptar a Cristo como su Salvador. Escucha la verdad de la palabra del Dios vivo. Y fue Él quien dijo, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si usted es uno de sus hijos, si lo ha aceptado como su Salvador, si se da cuenta de que Él hizo en la cruz, también lo incluyó a usted. La Biblia nos habla de sucesos futuros. Lea el libro del Apocalipsis. Al pensar en todo eso, quizás diga, bueno, no entiendo todo eso. ¿Y sabe qué? Mucha atención. Si yo entendiera todo acerca de Dios, sería igual a Él, y eso no sucederá. Entonces, ¿qué sucede? Somos dados a leer y orar, y leer y orar, y buscar y orar, y todo eso nos acerca a Dios. Dios me dice todo lo que necesito saber, no todo lo que quisiera saber. Es la palabra indestructible del Dios vivo. Por ejemplo, pienso en quienes la han burlado, blasfemado, quemado, negado, han tratado de destruirla. Han hecho todo lo posible por deshacerse del libro. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán en el juicio futuro, pero mis palabras no pasarán. En Isaías, capítulo 40, versículo 8, uno de mis favoritos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Crea en la palabra de Dios, vívala, practíquela, obedézcala. Digamos, por ejemplo, que ha cerrado la Biblia en su vida. No la quiere en su vida. Pero permítame preguntarle. Digamos que usted fuese una persona multimillonaria. Tiene millones, tiene posesiones que casi ha olvidado. Y se acerca al final de su vida. Hágase una pregunta. ¿Qué será más valioso para usted en su último día de vida con todos sus millones? ¿Su dinero o la palabra de Dios? Y escuchen muy bien, su dinero no puede comprar el cielo. No puede darle suficiente a la iglesia ni a una organización para pagar su entrada al cielo. La salvación es por gracia, el amor inmerecido del Dios Todopoderoso, dado mediante su Hijo Jesucristo. Si usted rechaza al Hijo del Dios vivo, a quien Dios envió al mundo para revelarnos la verdad, quien fue a la cruz, murió en la cruz, rechazar al Hijo del Dios no es una simple decisión que toma, es una terrible decisión que toma. De algún modo piensa que ha sido lo suficientemente bueno para ser salvo, pero ¿qué tan bueno ha sido? ¿Puede decirme lo bueno que ha hecho o cuánto ha dado? No, el asunto no es ese.
Porque por gracia sois salvos, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El resultado de la gracia de Dios. Así que, o cree la palabra de Dios y se prepara para recibirlo, o le da la espalda y dice, de algún modo lo lograré. Mire, esa es su falsa opinión, es la mentira del diablo. De esa manera le gustaría que fuese, pero no será de esa manera. El alma que pecare morirá por toda la eternidad. O puede vivir sin Dios, presentarse ante el juicio y estar eternamente separado de Dios. La Biblia es muy clara, eternamente separado de Dios. Sé que no le gusta la palabra infierno. Y el uso que se le ha dado últimamente, hablo del infierno bíblico. Jesús usó la palabra, no la promovió, él dijo, esta es la máxima separación de Dios. Y les ruego lo siguiente, número 1, no puede mostrarme errores en la Biblia. La Biblia es la palabra divina y fiel, inspirada por Dios, para mostrarnos su amor por nosotros, y que Cristo murió por nosotros y podemos ser perdonados de nuestros pecados, y puede ser cierto de usted, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. O ausentes del cuerpo y separados para siempre del Señor, usted dirá, eso es lo que usted cree, no. No, eso es lo que dice Dios. Y les ruego, en el nombre de Jesús, que piense la palabra de Dios, escrita por hombres escogidos por Dios para escribir la verdad que rige nuestras vidas. ¿No está de acuerdo en que vivir por amor es lo mejor? No solo poder vivir, sino poder dejar esta tierra con grata certeza. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Presentes en el Señor Jesucristo. Esa es mi oración por usted. Padre, sabemos que cada quien debe tomar la decisión. Pero te pido que todo el que escuche este mensaje se pregunte, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo voy a morir? ¿Qué me pasará después de la muerte? ¿Qué es lo más sabio que debo hacer? Te pido, Señor, que entiendan que es aceptar a Cristo como su Salvador personal.